Mis hermanos, en esta tarde les saludo en el nombre del Señor. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Para dirigirme a ustedes, para desearles que estén tranquilos y que saber que el Señor es el que a nosotros nos cuida y nos guarda. En su misericordia estamos protegidos. Así que el Señor les bendiga y les guarde. Saludos para toda la clase Santa Inés y a los hermanos que también nos escuchen, nos vean. Muchos también que a lo mejor como en la amistad de hermanos que no perseveran en Santa Inés, a lo mejor también pueden vernos y escucharnos. Es necesario que nos demos aliento los unos con los otros, porque en la palabra de Dios nos dice alentados con estas palabras los unos con los otros. Y en esa forma o en esa enseñanza como nosotros hemos sido formados, le saludamos y le deseamos que estén tranquilos, bendecidos de parte del Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y vamos a ir a un trocito de la palabra de Dios, que es la parte más importante, que en todo momento la palabra de Dios es lo más importante para nosotros, para el pueblo de Dios, para los hijos que realmente han creído al anuncio del Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a leer un trocito de la palabra, San Juan capítulo 14. Vamos a leer unos versículos donde el Señor realmente nos habla, el Señor Jesucristo mismo nos habla por él. Este Evangelio escrito por San Juan, ¿cierto? Y él narra aquí las palabras que realmente textualmente fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Señor, vamos a ir entonces, que el Señor me dé gracia a mí, me dé sabiduría para leer y para posteriormente tomar un trocito, una parte de la palabra de Dios para entregarla a cada uno de mis hermanos. En el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios. Dice San Juan capítulo 14 del verso 1 adelante. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Tomás le dice, Tomás, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el verso 7 dice, si me conocieseis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. La palabra del Señor en San Juan capítulo 14 del versículo 1 al 7. Muchas veces se lee, en la palabra de Dios se lee hasta el verso 6, en el cual se habla, donde dice, como el título dice, Jesús, el camino al Padre. Bien, mis hermanos, que el Señor me dé sabiduría, me dé gracia para poder entregar un trocito de su palabra, en lo que el Señor nos dice en este momento. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Aquí el Señor está hablando en aquel tiempo a los discípulos, para que ellos no tuvieran esa turbación, esa preocupación, un pensamiento realmente turbado. Porque le está hablando y dice que si creen en Dios, crean también en Él. Porque ya les ha entregado una enseñanza, le ha instruido. Y esto que está diciendo aquí el Señor es como una exhortación para que ellos no se equivoquen, no se confundan, como podríamos decir en este tiempo. Porque está diciendo que no se turben.
Si creéis en Dios, creéis también en mí. Ahora, ¿qué quiere decir él cuando dice que crean en él? Porque más abajo, cuando él dice que es el camino, quiere decirle él, crean en mí. Yo soy el conducto para poder llevarlos al Padre. Y por eso que él le dice que en la casa de su Padre, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, hay hogar, hay lugar. Dice, si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Le está diciendo que realmente Él es el conducto y el que puede ir al Padre para preparar el lugar de la promesa de cual van a ser herederos del reino de los cielos. Bendito sea el Señor para siempre, porque realmente está en toda la palabra de Dios la promesa de que nosotros vamos a heredar. La herencia eterna la vamos a tener nosotros y juntamente con Él. Dice, y si me fuere, está diciendo que Él realmente se va a ir. Y os prepararé el lugar, vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Es decir, vendré y nos llevaré conmigo mismo, nos llevaré hacia el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Él solamente es el conducto, no hay otro camino. El único camino, es decir, no hay caminos. El único camino es el Señor Jesucristo, que es el conducto para ir a la presencia de Dios el Padre. Y Él le dice Él, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Cuando Él le dice que saben, porque Él está diciéndole que les ha enseñado ya, les ha dicho que va al Padre, les ha conversado que Él vino de Dios, que Él fue enviado por el Padre. Les enseñó todo esto, les doctrinó. Pero vemos nosotros que uno de los discípulos, que es Tomás, que siempre se habla, como hacía poco, que hacía un comentario con respecto a Tomás, dice que él era el incrédulo. Pero Tomás tenía esa inquietud, porque él hacía saber al Señor Jesucristo que había en él una frágil naturaleza de hombre que no podía entender las profundidades de las que Jesús les entregaba a ellos. Y por eso le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde va. Y le pregunta, y dice, ¿cómo pues podemos saber el camino? Que si el Señor, en nuestro entendimiento no alcanza a llegar a aquello, lo profundo que tú dices, que dice que basta preparar lugar, que realmente si creemos en Dios, tenemos que creer en ti. Y nos da a entender el Señor. Jesús entonces le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice, no hay otro camino. Yo soy, solamente yo. Ahí está la palabra yo. No hay otro. No hay otra persona. No hay otro ser. Por eso que Pedro, cuando enseña, vemos nosotros en los Hechos de los Apóstoles, cuando hace referencia a este mensaje, a lo que realmente se manifiesta en el día de Pentecostés, cuando él dice, le habla a los hombres y dice, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos solamente en el Señor Jesucristo. Es decir, no hay otro camino. Ahora, cuando Jesús habla que eres el camino, está diciendo que en Él está contenido todo lo que Dios tiene para sus hijos, para los que hemos creído en su palabra, que hemos creído al Evangelio, los que hemos recibido y hemos creído al nombre del Señor Jesucristo. Y hemos sido hechos por la bondad de Dios y por la misericordia, dice, fuimos hechos hijos de Dios, constituidos. Nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, no por sangre, ni por voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Y Juan dice aquí en capítulo 1, verso 14, dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el Señor para siempre.
Pero ¿qué nos dice entonces al principio? Que nos tenemos que turbarnos. Cuando le dice a ellos que no se turben, en este tiempo también nos dice que no nos turbemos. Los tiempos son difíciles, son todos difíciles. Todo lo que sucede en este mundo es difícil para nosotros y para toda la gente. Hay confusión, hay problemas, hay dificultades. En este momento podríamos hablar nosotros de esta epidemia que hay, que han venido muchas epidemias, pero es una más de las epidemias, y según dicen que es una epidemia terrible. Pero ahí está, dice que nosotros no tenemos que confundirnos, no tenemos que amedrentarnos, no tenemos que equivocarnos, sino que tenemos que tener la confianza solamente en el Señor Jesucristo, tener la confianza en Dios Padre, tener la confianza en sus promesas, porque Él nos asegura su protección. Nosotros bajo la cobertura de Dios podemos habitar realmente confiados, porque Él dijo: no te dejaré, ni te desampararé, yo siempre estaré con vosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces esta palabra es para que nosotros nos alentemos y tengamos la plena confianza en el Señor Jesucristo. Y que si Él fue, tenemos que tener nosotros la esperanza que un día volverá Él. Como dijo Él, va y va a venir. Nosotros esperamos esa. Estamos nosotros, cierto, conscientes de que Él un día va a venir y no sabemos cuándo. Puede ser en el momento, en el acto mismo que nosotros estamos hablando, que Él venga por su pueblo, por la iglesia. Que el Señor le bendiga y le guarde. Y esta palabra que nos da Él para que nosotros no nos confundamos, no nos amedrentemos, pero sí una cosa, tenemos que cuidarnos, porque realmente tenemos que nosotros hacer todo lo que nos corresponde a nosotros, cuidarnos nosotros, los unos con los otros, alentarnos los unos con los otros, darnos aliento, no criticarnos. Como el Señor aquí en su palabra nunca criticó a los hombres cuando ellos realmente no podían entender, sino que siempre les daba una palabra de aliento. Y Él entendía que el hombre no podía ir más allá, como el caso de este varón que le pregunta: no sabemos a dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y después en el 7, ¿qué es lo que le dice? Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Qué bendición más grande para aquellas personas que estuvieron con Él. Qué bendición más grande para nosotros también, de que tenemos esta escritura santa, bendita, que está la narración de lo que Jesús hizo en aquel tiempo, de tantas cosas como Juan realmente narra y dice. Aquí no dice, no habla de pocos milagros, sino que dice señales. Y los hombres estaban conscientes de esto, los mismos principales, cuando Nicodemo va de noche, cuando el Señor le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces, por eso, Él te dice, cuando dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ahí cuando habla Nicodemo, y sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Bendito sea el Señor para siempre. Por lo tanto, nosotros tenemos también este conocimiento de que Dios nos ha revelado y ha colocado en nuestros corazones la fe viva, la esperanza viva y el amor de Él que vino por medio del Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Esta es la palabra de Dios. Alentados, mis hermanos, con la palabra del Señor y en las Santas Escrituras, siempre que tengamos la ocasión de leer, que la leamos con temor reverente delante de Dios. Cuando se habla de temor, no se habla de miedo ni de pánico, sino que se habla de un respeto, de una reverencia a Dios, lo que Él nos dice en su palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que el Señor le dé sabiduría y gracia para poder usted también leer y comprender y meditar en la palabra de Dios. Y para este Dios que vive, para el Señor eterno, sea honra y gloria para siempre.